Buen día, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a iniciar bien con la sesión de hoy. Segundo, para poder compartir las diapositivas, por favor. Bien, ¿me pueden confirmar si se logra ver correctamente la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? Bien, entonces, como tienen en pantalla, estamos en la semana número 13. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Estamos en la semana número 13 de nuestro curso de filosofía. El día de hoy vamos a iniciar, bien, con una nueva disciplina filosófica. Probablemente una de las disciplinas más conocidas, más citadas, más estudiadas también. Estamos hablando de la ética. El día de hoy iniciamos a ver cuestiones fundamentales de la ética y la próxima semana, en la semana número 14, bien, vamos a ver ya unas cuestiones un tanto más contemporáneas respecto de los problemas éticos. Bien, el día de hoy lo que vamos a ver es la definición, obviamente, como siempre, cada vez que empezamos a estudiar una nueva disciplina filosófica, vamos a ver algunos conceptos importantes para la ética y las principales teorías éticas que han surgido a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces, comenzamos. ¿Qué cosa es la ética? Como ya es una práctica común en nuestras sesiones, primero vamos a ver qué significa ética etimológicamente, es decir, el término mismo. Vamos a estudiar el término mismo. ¿Cómo se construye este término? Bueno, la palabra ética, jóvenes, proviene de la voz griega ethos. Bien, ethos va a significar costumbre. Em, Y es precisamente la ética la que estudia, ¿no? Muchas veces las costumbres de los sujetos. Y el término costumbre, también conocido como hábito, va a ser muy mencionado, sobre todo en las teorías éticas de la época clásica, es decir, de la filosofía antigua, ¿bien? La filosofía griega. Ahora, si hablamos un poquito más, digamos, en amplitud respecto de el término ética, podemos decir que la ética es la disciplina filosófica que estudia los actos humanos. ¿Sí? La ética va a estudiar los actos humanos, las acciones del hombre, de los seres humanos, y las va a calificar de alguna manera, ¿no? Las va a calificar o las va a determinar a partir de los conceptos de acciones buenas, acciones malas, acciones correctas, acciones incorrectas, acciones virtuosas y acciones no virtuosas también. Ahora bien,
En relación a esta definición, podemos ver algunos de los conceptos que va a estudiar la ética. Probablemente el concepto más importante que se estudia desde la antigüedad dentro de esta disciplina filosófica es el concepto de bien. Muchos filósofos van a definir el bien de distintas formas, de distintas maneras, y a partir de allí van a construir su teoría ética. Otro concepto importante dentro de la ética es el concepto de felicidad, ¿no? ¿Qué cosa es la felicidad para distintas propuestas filosóficas? ¿Cómo se alcanza? Y más. También vamos a ver que dentro de la ética se estudia el acto moral. ¿Qué cosa es un acto moral? ¿Qué cosa es una norma moral y cómo se diferencia esta norma moral de otras normas? También vamos a ver la definición de una persona moral. ¿Cómo diferenciamos una persona moral? Bien. ¿Cómo definimos en primer lugar una persona moral y cómo la diferenciamos de otro tipo de personas? Como por ejemplo la persona inmoral o la persona amoral. Bien. Y por último, también dentro de la ética ya un tanto más en estudios un tanto más contemporáneos, vamos a ver el caso de los dilemas éticos. ¿Sí? Estos últimos conceptos no los vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy, sino en la próxima clase, cuando veamos la segunda parte de la ética. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿seguimos? Bien, gracias. Ahora, una cuestión, ¿no?, que se suele repetir cuando se estudia la ética es, y bueno, ¿y cómo diferenciamos la ética de la moral? Porque dentro de las teorías éticas de los distintos filósofos, que ahora en unos minutos vamos a mencionar, ¿no?, incluso encontramos, muchas veces hablan de normas éticas y también de normas morales. ¿Sí? Es decir, no es que un concepto elimine al otro, sino que estudian cosas distintas. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral. Bueno, cuando hablamos nosotros de ética, la ética se va a dedicar a pretender establecer cuestiones ideales respecto de las acciones del ser humano. Por eso se dice que califica estas acciones en buenas, malas, correctas, incorrectas, virtuosas, no virtuosas, ¿no? Es decir, se enfoca en el accionar individual del sujeto. Ahora bien, por otro lado, la moral, ¿sí?, va a plantear cómo debería actuar el hombre, sí, pero fundamentada esta cuestión en las normas ya establecidas. Se va a enfocar en las normas. ¿Cómo se van a dar las normas? ¿Cuáles son los deberes del sujeto que vive en sociedad? ¿No? ¿Cuál es la moral de esta sociedad? Lo podemos hablar de normas distintas para distintos grupos humanos, para distintas sociedades. Bueno, la moral va a estudiar eso. Bien, y por eso es que muchos filósofos hablan, en primer lugar, de una cuestión ética y después ya empiezan a ampliar esto y hablan de normas morales, ¿no? ¿Cuáles son las normas morales que deben establecerse? Bueno, cada uno de ellos tiene su punto de vista respecto a este tema. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las distintas teorías éticas que se dan a lo largo de la historia de la filosofía.
La ética jóvenes, hay que comenzar señalando esto, es una de las disciplinas filosóficas que probablemente es una de las más antiguas, ¿bien? Es decir, tiene tanta historia como la, la filosofía, ¿bien? Posee su historia misma. ¿Bien? Si no, se funda de alguna manera la filosofía y bueno, y uno de los primeros temas respecto de los cuales empiezan a filosofar los hombres es la ética. Así tenemos, en primer lugar, ¿bien? La teoría ética de Sócrates. Ahora, recordemos un poco, ¿cómo filosofaba Sócrates? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la manera en la que Sócrates se encontraba con las personas y empezaba a filosofar? ¿Qué hacía? Muy bien, ¿no? Aplicaba el método mayéutico. ¿Quién me puede explicar cómo se da el método mayéutico, la mayéutica socrática? Sócrates se encontraba con una persona, a veces jóvenes, ¿no? A veces guerreros, por ejemplo. ¿Qué hacía? Un elemento importante de la mayéutica, ¿cuál es? Muy bien, ¿no? Pregunta. Se establece un diálogo y empieza a hacer preguntas. La persona le da una respuesta y empieza a hacer repreguntas, ¿no? Incluso, y ahí encontramos un elemento importante, el elemento de la ironía. ¿Por qué hacía esto Sócrates? ¿No? Le gustaba molestar a las personas, no tenía nada que hacer en su casa, por eso paraba caminando por Atenas. No, Sócrates decía que a través del método mayéutico lo que él estaba haciendo era cultivar la arete, la virtud. Muy bien, sí, ¿no? Él decía, todos nosotros tenemos dentro la arete, pero necesitamos una ayuda para que ésta pueda surgir. Y allí es donde él compara su actividad con la actividad de su madre. La madre de Sócrates fue partera. Decía, mi madre, ¿no?, fue una partera, es decir, ayudaba a traer niños, bebés al mundo, ¿no? Para que otras mujeres puedan parir. Yo hago una actividad similar. Yo ayudo a los hombres a parir ideas, ¿no? A través de este cultivo de la arete, es decir, de la virtud. Bueno, la arete o la virtud es un elemento fundamental en la ética socrática. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para Sócrates el hombre virtuoso es el hombre que conoce el bien, ¿no? Que sabe, ¿no?, respecto de ciertas situaciones, cuál es la acción virtuosa que debe elegir. ¿Y por qué lo sabe? Porque además es un hombre sabio. Bien. Ahora, un hombre sabio para Sócrates es un hombre que lo sabe todo, ¿no?, sino que busca la sabiduría y reconoce sus propios límites en este camino. Sócrates, en un momento, va al oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos determina que es Sócrates, el hombre más sabio de Atenas. Sócrates no lo cree. Dice, no, no puede ser posible. Pero se sabía también que el oráculo nunca se equivocaba. Hasta que Sócrates se da cuenta de algo, de que se lo cataloga no como el más sabio porque sabe absolutamente todo, tiene todas las respuestas del universo, sino porque en su búsqueda por el saber, Sócrates aceptaba que no podía saberlo todo. Estas dos cuestiones, la sabiduría y la virtud,
son el componente primordial de la ética socrática que es conocida como intelectualismo ético. ¿Por qué decimos que la ética de Sócrates es un intelectualismo ético? Porque para este filósofo, aquella persona que conoce el bien, y aquí vemos, ¿no?, cómo ingresa este concepto en la ética, ¿no? Yo sé qué significa el bien. Yo sé cómo diferenciar acciones buenas de acciones malas, de acciones correctas de acciones incorrectas. Bien, puedo hacer esa separación. Entonces, cuando yo tenga que elegir cómo actuar, necesariamente para Sócrates no tienes otra opción que actuar de manera correcta, actuar con rectitud. Aquella persona que conoce el bien solamente tiene la opción de actuar correctamente. Bien. Profesora, pero hay personas que supuestamente son sabias, ¿no?, que conocen muchas cosas, pueden diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no?, pero aún así eligen actuar mal. Bueno, para Sócrates, entonces, esta persona no es virtuosa, tampoco es sabia. ¿Por qué? Porque en realidad no conoce realmente el concepto de bien. Para Sócrates, aquella persona que actúa mal no es que elige actuar mal, es que no conoce el concepto de bien. Cuando llegue a conocer el concepto de bien, no va a tener ninguna duda y siempre va a actuar con rectitud. Bien, aquel que actúa mal no lo hace porque elige actuar mal, lo hace por ignorancia, según Sócrates. Y Sócrates lleva la aplicación de su intelectualismo ético hasta literalmente el final de sus días. Recordemos que Sócrates fue llevado a juicio acusado de dos delitos contra la polis, contra Atenas. ¿Alguien se acuerda cuáles son estas dos acusaciones que se hacen contra Sócrates? ¿De qué acusan a Sócrates? Muy bien, ¿no? De corromper a los jóvenes atenienses, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál es la otra acusación? Son dos, ¿no? Primero dicen, no, Sócrates está corrompiendo a los jóvenes atenienses. Muy bien. Y la segunda acusación es no creer en los dioses de la polis, no creer en los dioses de la ciudad. Recuerda que en esta época no hablamos de dioses, pues, de la nación, ¿no? No hay concepto de nación. Aquí estamos hablando de polis, en este caso de Atenas. Cada polis tenía sus dioses. Y se decía que Sócrates no adoraba a los dioses de la polis. Sócrates es llevado a juicio y se defiende él mismo. Da un discurso que podemos leerlo en el texto de Platón titulado Apología de Sócrates. Pero el mismo Sócrates después acepta que él ya sabía que estaba sentenciado. O sea, él, en primer lugar, él va a juicio. ¿Por qué? Acepta el juicio porque él respeta las leyes de la ciudad. Porque él dice, yo soy un ciudadano ateniense. Y como ciudadano ateniense, el único camino que tengo es aceptar lo que dictan las leyes. Está aplicando su intelectualismo ético. Expone su defensa porque es parte de lo que dictan las leyes de la polis. Sabiendo que ya estaba sentenciado, porque fue un juicio muy raro, fue un juicio express, ¿no? Sócrates se defendió, por ahí expuso a alguien más, sentenciado a tomar la cicuta. Luego estuvo algunos días en prisión, ¿no? En una carceleta, especie de carceleta. Y aquí es donde ocurre el segundo diálogo que tenemos
de Platón luego de la Apología de Sócrates, llamado Critón. ¿Quién era Critón? Era un discípulo de Sócrates y amigo, y un miembro de una familia muy adinerada. Bien, los discípulos de Sócrates, la mayoría no eran cualquier persona, era gente que tenía mucho entusiasmo por la filosofía y cuyas familias, bien, los habían enviado a estudiar con Sócrates, ¿no? Entonces, Critón y otros amigos y discípulos de Sócrates habían ideado un plan, ¿no? ¿Te acuerdas? Le dijeron, Sócrates, ya está todo listo. Al amanecer va a llegar un barco, ¿no? Nosotros ya hemos planeado cómo sacarte de aquí. Vas a subirte a este barco, pero lamentablemente vas a tener que vivir exiliado, ¿no? O sea, no vas a poder regresar a la polis, a la ciudad. Em, Sócrates se niega y empieza a dar razones, ¿no? Por las que él no cree que escapar de la prisión y exiliarse sea la solución, ¿no? Y Critón se enoja un poco y le dice a Sócrates, pero todo el mundo sabe que este juicio no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Las acusaciones que se señalaron contra ti no tienen sentido. Sócrates dice, sí, pero finalmente las leyes decidieron algo y yo tengo que aceptar eso como ciudadano ateniense. Bien. Sócrates era una persona que conoce el bien, no puede actuar de otra manera que no sea la manera correcta. Y en ese contexto, la manera de actuar correctamente es acatar lo que dictan las leyes de la ciudad. Así sea injusto contra el profesor, sí. Para Sócrates es así. Para el intelectualismo ético, en ese contexto, así se dan las cosas. Por eso Sócrates no se escapa de la prisión, aunque tenían todo listo y finalmente llega, pues, como tenemos aquí en la pintura, a beber la cicuta, ¿no? Y bueno, esta pintura que ya la hemos mencionado, no la sí, un par de veces, una vez me parece. Em, la muerte de Sócrates se llama precisamente esta pintura. Y lo que muestra es cómo Sócrates, Sócrates es el que está aquí, obviamente, ¿no? Acepta, ¿sí? Cómo él acepta con entereza la sentencia mientras la gente que está a su alrededor, que son amigos, discípulos, gente muy allegada a él, se quiebra, ¿no? Si te das cuenta, aquí todos tienen una cara, son cabizbajos, aquí alguien contra la pared sollozando, ¿no? La persona que le alcanza la vasija con la cicuta, que es un veneno. Sócrates estaba siendo sentenciado a muerte, literalmente. Está totalmente devastado, ¿no? Todas las personas están llorando, aquí alguien también, aquí detrás. El único que no está llorando es Sócrates. Y tiene, mira, tiene el dedo, voy a poner zoom aquí, tiene el dedo señalando hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí Sócrates comparte parte de la filosofía platónica, ¿no? El mundo de las ideas, señalando al mundo de las ideas, al mundo de las esencias. ¿Y el bien qué cosa es? El bien es una idea. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, el bien es una idea. ¿No? Señalando al mundo donde todo es infinito, todo es perfecto, nada es corruptible en ese mundo. ¿No? Bueno, y así es como hasta el fin de sus días Sócrates aplicó todo lo que él sostenía en su filosofía, incluido su intelectualismo ético, que finalmente lo llevó pues a la muerte. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Bien, y gracias. Seguimos.
Y vamos a seguir en la época antigua, ¿bien? Y llegamos a la teoría ética de Aristóteles, probablemente la teoría ética más importante de la época clásica. Aristóteles va a escribir un par de textos sobre la ética y seguramente el texto más famoso que tiene sobre ética es el libro que le dedica a su hijo. ¿Bien? Su hijo se llamaba Nicómaco. Y Aristóteles tiene un libro que se llama Ética a Nicómaco. Es un libro donde él le explica a su hijo cómo debería llevar su vida. Para actuar, obviamente, este es un término muy importante en la ética aristotélica, de manera virtuosa. ¿Bien? Ética a Nicómaco o ética a Nicomaquia, en otras traducciones. Eh, Recordemos que la filosofía en general de Aristóteles y por lo tanto la ética de Aristóteles es una ética teleológica. Bien, ¿qué quiere decir teleológica? Bueno, el término teleológico, jóvenes, proviene de la voz griega telos. ¿Alguien recuerda qué cosa significa telos? ¿Cuál es la traducción del término telos? Muy bien, ¿no? Fin, finalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la ética aristotélica nos dice, ¿bien?, que el hombre está en el mundo para alcanzar un objetivo. Todas las acciones del ser humano apuntan a que éste alcance un objetivo, una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Bueno, aquí se va a expresar otra característica de la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles es eudeumonista. El término eudemonista proviene de la voz griega eudaimonía, que significa vida plena, vida feliz, felicidad. La felicidad es el telos del ser humano. Bien, nosotros venimos aquí a ser felices. Ah, profesora, entonces eso es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que nosotros alcancemos eh, la felicidad. Sí, y no. Hay pasos que debemos cumplir. Bien. Aristóteles dice que la eudemonía, bien, la felicidad, es lo que direcciona todo lo que nosotros hacemos. Pero hay cuestiones que hay que cumplir. En primer lugar, ¿cómo define Aristóteles la esencia del ser humano? ¿Te acuerdas cuál es la esencia, la naturaleza del ser humano? ¿Te acuerdas? Lo vimos hace un par de clases. ¿Cuál es la naturaleza del hombre según Aristóteles? Muy bien. El hombre es un ser social. ¿Qué más es? Muy bien, ¿no? El hombre es un ser racional en primer lugar. Somos animales, pero nos distinguimos de los otros animales. Es la razón la que nos va a llevar a actuar contemplando nuestro fin último, es decir, el ser felices. ¿Cómo es esto, profesora? Mira,
Hay momentos en los que tú debes decidir cómo actuar, ¿no? Estás en una disyuntiva, tomar el camino A o tomar el camino B. Nuestra razón, nosotros como seres racionales, nuestra razón nos va a empujar siempre a actuar de manera virtuosa, dice Aristóteles, ¿no? A elegir el camino de la virtud. Bien, ahora, eh, bien, ahí sí, me parece que nos fuimos un ratito. Bien. Eh, Nosotros no somos virtuosos de la noche a la mañana, dice Aristóteles. Hay que practicar la virtud. Esto es un punto clave, ¿eh? Hay que practicar la virtud. Em, ¿Mediante qué? Mediante la elección racional de acciones virtuosas. A partir de que nosotros empezamos a practicar la virtud, ¿qué se genera en el ser humano? Se genera una costumbre. ¿Te acuerdas que la palabra ética provenía del término griego ethos? ¿Qué cosa significaba ethos? Costumbre. Entonces, Aristóteles dice, en el hombre se genera un hábito, ¿bien? La virtud no es un don que viene a nosotros, no. Es algo que nosotros vamos construyendo, ¿sí? A partir de este hábito. Nosotros somos seres de hábitos, seres de costumbre. Entonces, nos acostumbramos a actuar de una manera virtuosa. Y nos volvemos, ¿qué cosa? Seres humanos virtuosos. Y en este camino, finalmente, alcanzamos y somos seres felices. Alcanzamos la felicidad a través del hábito de la virtud. Bien, todo a partir de una definición del sujeto como ser racional. ¿Correcto? Ahora, bien. Bueno, profesora, pero la felicidad puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí la felicidad puede ser obtener mi título profesional, después estudiar más, y para otra persona puede ser tener mucho dinero, bienes, propiedades, ¿no? Para otra persona la felicidad puede ser formar una familia, ¿no? Para otra persona puede ser la felicidad ser reconocido, ¿no? Tener laureles, tener honores, ¿no? Para otra persona la felicidad puede ser famosos, ¿no? Ser una persona famosa. Bueno, es verdad. Aristóteles dice, bueno, sí, eh, la felicidad, digamos, eh, puede significar cosas distintas para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un concepto que incluye Aristóteles y es el concepto de una felicidad suprema, de una felicidad superior. La felicidad por excelencia, la que no importa qué concepto tengamos de felicidad y sea distinto, ¿no? Entre tú y yo, por ejemplo. No importa, porque el concepto de felicidad superior es al que todos deberíamos aspirar en algún momento. El concepto de felicidad superior, que está muy, muy arriba, solamente se va a lograr a través de la vida contemplativa. Esto lo vuelve a mencionar Aristóteles en otro texto titulado Política. Está en su ética y también en su política. La vida contemplativa, ¿qué cosa es la vida contemplativa? Es una vida dedicada a la reflexión. Cuando habla de esto Aristóteles, aquí, ¿a qué tipo de persona crees que se está refiriendo? ¿Qué tipo de persona dedicaría su vida a la contemplación? ¿Qué se te ocurre?
Muy bien. Pues, está hablando de una vida dedicada a la filosofía, o sea, se está refiriendo al filósofo. El filósofo, al dedicar su vida a la reflexión, a dedicar su vida a la contemplación, no, no se está refiriendo al artista porque tenemos el sexto, siglo sexto antes de Cristo, con Aristóteles, tenemos otro concepto, ¿no? Otro concepto de arte y de la posición de los artistas dentro de la polis. Aquí se está refiriendo específicamente al filósofo. El filósofo dedica su vida a la reflexión respecto de distintos conceptos. Y esta reflexión, esta contemplación del universo es lo que lo lleva a experimentar la felicidad por excelencia, la felicidad superior. Bien, así que cuando a ti te digan, no, los filósofos solamente están pensando, 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 no, según Aristóteles, lo que hacen los filósofos es construir su camino hacia la experimentación de la felicidad, de la mayor felicidad. Bien. Ahora, hay un concepto muy importante dentro de la ética aristotélica. En realidad es un concepto transversal en la filosofía de Aristóteles, es decir, está presente en muchas de las concepciones aristotélicas. Pero vamos a ver cómo la aplicamos en su ética. Un poquito. Estamos hablando de la teoría del justo medio. ¿Qué nos dice la teoría del justo medio? Esta teoría nos dice, ¿dónde encontramos la virtud? ¿No? O sea, a mí me dicen, tienes que actuar de manera virtuosa, pero ¿cómo encuentro yo la virtud? Bueno, dice Aristóteles, mira, imagínate que algún tipo de conducta, en el momento que tú tengas que elegir cómo actuar, se va a medir así, ¿no? Bueno, supongamos que esta es una línea recta, y tú vas a encontrar dos extremos, ¿no? Una línea recta siempre tenemos dos extremos, eso lo sabemos. La teoría del justo medio indica que la acción virtuosa va a estar justo en el medio de esos dos extremos. Bien. Em, por ejemplo, tenemos el miedo como conducta. ¿Cómo yo del miedo, un tipo de conducta, eh, puedo, ¿no? Obtener una acción virtuosa? Bien, digo, en un extremo, en el vicio por defecto, una acción sería una acción cobarde, ¿no? En un extremo tenemos la cobardía, entonces. Y en el otro extremo, ya no un vicio por defecto, sino un vicio por exceso, tenemos la temeridad. Bien. ¿Cuál sería la virtud aquí? Equilibrando estos dos puntos, uno al extremo del otro, nos encontramos con la valentía. Por eso en la filosofía se preguntan por la cobardía, por la temeridad o por la valentía. Se preguntan por la valentía, ¿no? ¿Qué cosa es una acción valiente? Están diciendo, ¿qué cosa es una acción virtuosa respecto del miedo? Bien. Ahora, otro tipo de conducta, nosotros podemos eh, encontrar un justo medio, un punto medio es el placer. Respecto del placer, si vamos a un vicio por defecto, es decir, eh, tratamos de no ejecutar ningún tipo de acción que nos genere placer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reprimiéndonos. Vicio por defecto. Hacia el otro extremo vamos a estar en un vicio por exceso. Nos entregamos ya totalmente a todas las cosas que nos causan placer. Estamos en el desenfreno. ¿Cómo podemos equilibrar estos dos puntos extremos? Con la acción virtuosa, con la templanza.
bien, con un equilibrio aquí. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la conducta de la dádiva. Podemos encontrarnos en un vicio por defecto, ¿no? Vicio por defecto, ¿qué cosa sería? Sería la tacañería, ¿no? Alguien que no te dan ni una monedita, no te da nada, ¿no? Y el vicio por exceso sería aquí el despilfarro, ¿no? El ser totalmente despilfarrador. Estamos hablando de cuestiones económicas, de dinero, ¿no? ¿Cuál sería el justo medio? ¿No? La acción virtuosa, la generosidad, un equilibrio entre ambos puntos. Ahora bien, esto lo dice Aristóteles, ¿bien? Lo dice muy claramente en su Ética Nicómaco. No todas las conductas, es decir, no en todos los casos podemos aplicar la teoría del justo medio. Existen, ¿qué cosa? Excepciones, ¿bien? Tenemos excepciones. ¿Cuáles son, profesora, esas excepciones? Por ejemplo, el homicidio, ¿no? ¿Cómo hacemos si queremos aplicar la teoría del justo medio en el homicidio? ¿Cuál sería el vicio por defecto? ¿Se te ocurre? ¿Cuál sería la acción que cae en el vicio por defecto? ¿Cuántos números de homicidios estarían permitidos? Eso es lo que te está preguntando Aristóteles. Uno, dos. ¿Cuál sería el vicio por exceso? 100 homicidios, 30 homicidios, 50 homicidios al mes. No se puede, ¿no? Y obviamente no puedes obtener una acción virtuosa de ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque el homicidio, así sea, a una persona en toda la vida de un sujeto, ¿no? No, pero yo solamente cometí homicidio una vez. Esa vez es suficiente para determinar que esa acción es incorrecta, incluso va contra las leyes, ¿no? Contra las normas, posteriormente. No podemos aplicar la teoría del justo medio, la doctrina del justo medio, a ese tipo de conducta. ¿A qué otro tipo de conducta, según Aristóteles, no podemos aplicar la doctrina del justo medio? Al adulterio. ¿Cómo aplicaríamos la teoría del justo medio al adulterio? ¿Cómo encontraríamos la acción virtuosa entre vicio por defecto y vicio por exceso? ¿Se te ocurre? ¿Cómo llegaríamos a eso? Vicio por defecto, ¿no? Solamente cometí adulterio una vez y, no sé, estaba bajo los efectos del alcohol, ¿no? Pero Aristóteles eso no justifica nada. El vicio por exceso es bueno, sí, me entregué totalmente a la vida adulta. ¿Cómo saco de aquí una acción virtuosa? Soy adúltero, ¿no? Pero en cierta medida. Aristóteles dice que lo dice claramente, lo dice así, ¿no? En estas dos situaciones, tanto en el homicidio como en el adulterio, no podemos encontrar una acción virtuosa y por lo tanto no podemos aplicar la teoría del justo medio. ¿Sí? Así que ya sabes, persona adúltera que conozcas y que te diga que sigue la filosofía de Aristóteles, que hay muchos, en realidad no lo está siguiendo, ¿no? Está yendo contra probablemente una de sus teorías vertebrales, la teoría del justo medio. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien. Ahora, seguimos y vamos a otra época, ¿bien? Llegamos al periodo medieval.
con Agustín de Hipona, padre de la Iglesia Católica, representante de la escuela patrística. Escuela patrística, ¿por qué? Porque aquí están los padres de la Iglesia. ¿Sí? Agustín, filósofo medieval, em, nacido en el África, Agustín, y además influenciado por la filosofía platónica, a través de los neoplatónicos, me parece que a través de Plotino llega Agustín a Platón y vamos a encontrar algunas similitudes de la concepción platónica, de cosas que nosotros ya hemos estudiado, en la filosofía agustiniana. Bien. Ahora, respecto de su teoría ética, Agustín en primer lugar va a definir el bien. ¿Sí? Y el bien supremo, el bien más grande que todos los otros tipos de bienes, es evidentemente Dios. ¿Por qué? Porque de Dios provienen todos los otros bienes. Dios nos brinda todos los otros bienes. ¿Ya? Y Él se erige como el bien supremo. Bien, ¿qué cosa es el mal, profesora? Agustín define el mal. ¿Sabes qué es el mal? Es la ausencia de bien. Así. ¿Qué cosa es el mal? La ausencia de bien, donde todavía no llega el bien. En algún momento va a llegar, ¿no? Y ahí ya no vamos a encontrar mal. ¿Por qué? Vamos a suplir ese espacio. Ahora bien, Agustín dice, Dios, es verdad, ¿no? Nosotros ya lo hemos mencionado, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero Dios no pretende que el hombre, que el ser humano, sea como una especie de robot, ¿no? Que actúe siempre, siempre como Dios ha querido, o sea, en relación a las decisiones de Dios. Dios no va a estar todo el día viendo cómo actúas y direccionando, digamos, tu vida. Entonces, como no puede hacer esto, ¿qué nos da? Nos da libre albedrío. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Es la capacidad que tenemos todos nosotros cuando estamos frente a una situación X, ¿no? Es la capacidad que tenemos para elegir entre la acción buena y la acción mala, la acción correcta, la acción incorrecta. Bien. Lo que va a buscar Dios es que nosotros decidamos actuar. Obviamente lo que va a querer Dios es que tú actúes bien, siempre, ¿no? Pero lo que más va a querer es que esta elección de actuar bien se dé de manera consciente y de manera voluntaria, sobre todo. Por eso lo está dejando a tu criterio. Ahora, Agustín dice, sí, es importante el libre albedrío, pero tiene un problemita. El libre albedrío también nos puede llevar a actuar mal, hacia el camino del mal, no hacia el camino del bien. Y sobre todo es un poquito alarmante esto. ¿Por qué? Porque luego del pecado original, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el pecado original, ¿no? Para la Iglesia católica, cristiana, nuestra voluntad está manchada, nuestra voluntad está como enferma. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? ¿Cómo la arregla? Usted dice, bueno, fácil. Solamente debemos esperar y pedir la gracia divina. La gracia divina es todopoderosa y es la gracia divina la que va a arreglar de alguna manera nuestra voluntad y nos va a llevar a actuar, ¿no? Siempre bien en la elección que se configura en nuestro libre albedrío. Bien. Ahora, este libre albedrío no es una cuestión de libertinaje, ¿no? No es como que, ay, actúa como quieras, no pasa nada. No.
Respecto de las decisiones que nosotros tomemos, vamos a tener también, ¿qué cosa? Responsabilidad. Y aquí vamos a encontrar un parecido entre Agustín y Platón. ¿Te acuerdas cuántos mundos existían para Platón? ¿Cuántos mundos existen según Platón? Dos. Muy bien. ¿Cuáles son? Muy bien, el mundo sensible o mundo material y el mundo de las ideas o mundo de las esencias. Muy bien. Esta teoría platónica, no te olvides, se llama dualismo ontológico. Bien. Como te comenté, la filosofía de Platón llega al medioevo y llega a Agustín, y le interesa mucho a Agustín de Hipona la filosofía platónica. Y él va a configurar en su teología algo un poco similar, ¿no? No encuentro por ahí rasgos platónicos. Agustín va a decir que existen dos ciudades. La ciudad material terrenal, donde estamos nosotros, y la ciudad de Dios. Parecido, ¿no? Obviamente Dios nos brinda la ciudad terrenal, ¿no? Y nos pone en ella, etcétera. En- para Agustín, cuando nosotros actuamos voluntariamente y conscientemente, gracias al libre albedrío que tenemos, vamos a ser responsables, a veces responsables inmediatamente de las consecuencias de nuestras acciones, y también vamos a ser responsables de nuestras acciones cuando dejemos el mundo material y pretendamos llegar a la ciudad de Dios, ¿no? Cuando dejemos la ciudad material, ciudad terrenal, pretendamos llegar a la ciudad de Dios o ciudad celeste, allí vamos a ser responsables también de las acciones que hemos ejecutado aquí en la ciudad terrena. Bien, ahora avanzamos un poco más y llegamos a quien probablemente es una de las teorías éticas más importantes de la filosofía. ¿Sí? Estamos hablando de la teoría ética del señor Immanuel Kant. Bien. La ética kantiana, jóvenes, en primer lugar, es conocida como una ética deontológica. ¿Qué quiere decir? A diferencia de otros filósofos, sobre todo de su época, y en realidad Kant está apuntando a los utilitaristas, la ética de Kant no se basa en las consecuencias, ventajas o desventajas que tú puedas eh, obtener, ¿bien? De tus acciones. No. Para Kant, la moral específicamente, ¿no? La forma en la que tú actúas, se basa en el deber. El deber es un término sumamente importante en la ética deontológica, en la ética kantiana. Es decir, nosotros debemos actuar de manera correcta porque sí. ¿Por qué yo debo actuar de manera correcta? No, si alguien te dice, no, debes actuar de manera correcta porque si actúas correctamente, no sé, no te van a acusar de algo, no te van a procesar. Si actúas correctamente, vas a ser un buen hijo de Dios. ¿Quién diría, no? Tú tienes que actuar correctamente porque así tienes que actuar y punto. No hay ninguna justificación detrás. Ética deontológica, basada en el deber. Ahora, ¿cómo define Kant el bien? Para Kant, el bien es la buena voluntad. Y es tanta buena voluntad, ¿no? Porque ¿qué cosa es la buena voluntad? Es actuar de manera correcta sin esperar ninguna recompensa.
Eso suena fácil. No es tan fácil, ¿bien? ¿Por qué? Porque a nosotros, a la mayoría de nosotros, ¿no? Nos han criado de qué forma. Cuando alguien te hace un favor, tú tienes que decir gracias. Y cuando tú le haces un favor a alguien mínimamente, ¿no? Esto mínimamente, ¿no? Esa persona va a ser agradecida y por lo menos te va a decir muchas gracias. Para Kant, eso no debe aplicar en la ética. Ni siquiera debes esperar las gracias. Así de tajante es Kant. ¿Para qué vas a esperar las gracias? No. Nadie te debe gracias, nadie te debe decir gracias porque estás actuando como debes actuar y punto, ¿no? Imagínate, pues, bueno, son casos que ocurren, ¿no? En la vida real. Fíjate que una persona encuentras en el transporte público un teléfono, ¿no? Uno de estos teléfonos de alta gama incluso, eh, y, y lo primero que haces es tomarlo y guardarlo como para después revisar y poder devolvérselo, porque tu intención es devolver el teléfono al dueño o a la dueña, ¿no? Entonces, mantienes el teléfono con batería todo el día, lamentablemente tiene código de bloqueo o patrón de bloqueo, entonces solamente esperas que alguien llame, ¿no? Lo máximo que haces es tomarle foto y publicarlo por ahí en redes, diciendo, mira, me encontré este teléfono en tal lugar, a tal hora más o menos, por ahí si alguien ve esto y se le perdió este mismo modelo de teléfono, no sé. Lo que suelen hacer las personas es, dígame cuál es la pantalla de bloqueo, ¿no? Dígame algunas características. Bien, imagínate que encuentras al dueño o a la dueña de este teléfono, no sé, llama en un momento, coordinan la entrega del teléfono en un lugar X, bien. Entonces tú le entregas el teléfono, porque en tu mente era como, no me voy a quedar con este objeto, no es mío, ¿no? Se lo tengo que devolver a su dueño, a su dueña. Y aquí se pueden dar dos situaciones. La persona te puede dar las gracias de manera muy entusiasmada y a veces incluso hasta no sé, por movilizarte, ¿no? Por tomarte tu tiempo, por ahí te dan una cantidad de dinero X, ¿no? Algunas personas la aceptan, otras no, ¿no? Es una situación que puede darse, ¿no? Hipotética. Luego, otra situación es que la persona está tan como en sus cosas, de repente estaba muy nerviosa, no sé. Y como que, ok, ya, ¿no? Toma el teléfono, papá, y se va. Estaba muy apurada, ¿no? En la primera situación, tú seguramente sales tranquilo, tranquila de allí, ¿no? A tu casa, y dices, bueno, hice una buena acción. En la segunda situación te molestas y dices, no, qué persona tan mal educada. O sea, ni siquiera me dijo gracias. ¿Qué diría Kant? No tendría por qué darte gracias. Tú devolviste ese objeto porque era la única forma en la que tú tenías que actuar, bajo el concepto de buena voluntad. No había otra manera. Tenías que hacerlo así. Bien. Em, y sí, probablemente es bastante estricta y bastante inaplicable también se dice la ética kantiana en este sentido. Ahora, otra vez, Kant va a criticar a aquellas corrientes filosóficas, éticas, que hablan de ventajas y desventajas respecto de actuar de algún u otro modo. Está yendo contra los empiristas, ¿ya? Los empiristas hablan de eso, ¿no? ¿Qué ventaja podemos sacar? Bueno, Kant dice que, ¿no? Está yendo aquí específicamente contra Stuart Mill, que vamos a ver después, y contra Bento. Bien. Em, por ejemplo, en cosas las que nosotros probablemente no pensemos, bueno, Kant pensó. Cuando, a ver, vamos a poner una situación triste, ¿ya? Para poder ir probablemente a una situación un poquito extrema. Cuando hay personas que tienen ya enfermedades terminales, ¿no? Muchas veces la familia decide que no se le informe de su situación, ¿no? No, mejor hay que díganle que se está recuperando y que puede ir a su casa, ¿no? Y pasar, de repente, el pasar tiempo con su familia va a mejorar
su estado de salud, ¿no? Entonces la familia decide no informar a la persona enferma, porque creen que tal vez así lo están protegiendo, ¿no? De algo. Los utilitaristas dirían eso, sí, está bien. Hay que mentirle, ¿no? Porque así evitaría un sufrimiento. Totalmente justificado. ¿Qué diría Kant? No, no. ¿Por qué estarías tú eh, justificando una mentira? Una mentira está mal en cualquier situación. No estás actuando bajo el deber, bajo la ética deontológica. Tú no debes mentir en ninguna situación. Bien. Sí, otra vez, ¿no? La ética kantiana es así. Ahora, respecto de la moral, Kant va a apuntar, bien, va a apuntar al establecimiento de una moral autónoma, es decir, basada en el deber, ¿no? Ética deontológica, y universal. En la ética kantiana, todo lo que nosotros encontramos en la ética kantiana, Kant la está pensando para ser aplicada en todo el mundo, en todas partes del mundo. Profesora, ¿y eso se puede? Kant pretendía hacer eso. Y aquí vienen eh, algunas cuestiones de la vida misma de este filósofo que pueden verse reflejadas en su teoría ética, ¿no? Kant nació, creció, murió en el mismo lugar, en un pueblito en la entonces Prusia, bien, después Leningrado, si no me equivoco, llamado Königsberg. Kant nació, creció, murió, estudió, fue profesor en la Universidad de Königsberg. No se alejó tanto. Cuando salía siempre era como en el mismo lugar, ¿no? No viajó. Em, y a pesar de no haber salido de su lugar natal, tú imagínate, ¿no? Cualquier disciplina filosófica de las que nosotros eh, solamente imagínate cualquier disciplina filosófica de las que hemos hablado hasta este momento. Cualquiera. Ya, la que tienes en mente, sobre esa disciplina te aseguro que Kant ha escrito algo. Kant ha escrito sobre todo, es increíble, sin salir de su lugar, ¿no? Y pretendía precisamente que todos sus escritos filosóficos sean universalmente aplicables. Y su ética, ¿qué duda cabe? Sobre todo su ética. Y aquí vemos una característica de la actitud filosófica. ¿Te acuerdas? ¿Qué característica aquí podemos ver de la actitud filosófica? Podemos ver varias, ¿no? Pero cuando decimos que la moral kantiana pretende ser universal, ¿a qué característica de la actitud filosófica nos estamos refiriendo? ¿Cuál se te ocurre? ¿Te acuerdas? Los estudiamos la primera semana. ¿Cuál puede ser? ¿No? La actitud filosófica, ¿qué es? Es racional, ¿no? Es radical. ¿Qué más? Ahí encontramos una característica, puede ser aplicada aquí, ¿no? La propuesta kantiana. Muy bien, es totalizadora, es crítica también, ¿no? Por excelencia es crítica, pero en este punto específico estamos diciendo que se refleja la característica totalizadora. ¿No? Kant no está sosteniendo su teoría ética y está diciendo el hombre de Prusia, ¿no? El hombre europeo debe actuar así, ¿no? Los hombres de todo el mundo deben actuar así. Bueno, y esto es algo que encontramos a lo largo de la historia de la filosofía, en realidad. Bien, Kant es probablemente el ejemplo más certero. Kant era jóvenes tan apegado al deber que una vez, cuando ya era famoso, era tan famoso que
la gente iba a verlo, iba a visitarlo a Königsberg porque él no se alejaba de ahí, ¿no? Eh, un momento, a Kant, cuando ya era docente, cuando era profesor de la universidad, le ofrecen un mejor puesto, pero lejos. En primer lugar, él quería salir de Königsberg y en segundo lugar decía, yo no voy a dejar, no puedo dejar, ¿no? Va contra mi moral, basada en el deber, yo abandonar a mis alumnos. ¿Bien? Eh, También hemos reflejado esta cuestión bastante estricta dentro de su vida, porque en un momento el gobierno de Prusia, bien, es decir, el rey, estamos hablando de uno de los Federicos, ¿no? Me parece que segundo, porque el primero era bastante allegado a Kant. eh, le, Le criticó sobre todo los escritos sobre religión que tiene Kant, porque hasta sobre religión escribió Kant, ¿no? Entonces prácticamente lo censuró. ¿Y Kant qué le dice, no? Bueno, no, yo soy un súbdito, ¿no? De su majestad. Obviamente debo cumplir, ¿no? Eh, digamos, en esta situación debo callar, ¿no? Pero, es decir, no voy a hablar de religión, pero cuando usted muera, tengo el deber de volver a hablar sobre este tema, ¿no? Y ya una anécdota un poco más ligera. Kant era tan apegado a la norma que se dice que todos los días él salía a dar un paseo, ¿no? Por el lugar donde vivía, por el pueblo. Y el tipo era tan puntual que los vecinos ya sabían que si él pasaba por tu puerta, eran exactamente las 3 de la tarde. ¿Qué hacían los vecinos de Kant? Ajustaban sus relojes cuando lo veían pasar frente a sus puertas. Bien. Hay una, hay un corto, es una película, pero es muy cortita, francesa, que se llama Los últimos días del señor Kant. Y aquí vas a encontrar muchas de estas anécdotas de Kant. Es muy, muy divertida, muy ligera, por ahí si alguien la quiere revisar, está en YouTube y está, me parece que incluso subtitulada. Bien. Ahora, respecto de la ética kantiana, hay unos conceptos que sí o sí tenemos que revisar. Bien, y estamos hablando de los imperativos. ¿Qué cosa es un imperativo, en primer lugar? Un imperativo, jóvenes, es una orden, ¿no? Bueno, aquí Kant va a diferenciar entre dos tipos de imperativo. Bien, en primer lugar, el imperativo categórico y después el imperativo hipotético. El imperativo hipotético va a tener la siguiente forma. Si tú quieres alcanzar un objetivo A, debes actuar de cierta manera. Te va a recomendar una acción para poder alcanzar un objetivo. Bien, este imperativo no es el que defiende Kant. Bien, ¿cuál es el imperativo que funda a la ética kantiana? El imperativo categórico. ¿Por qué? Porque el imperativo categórico te dice, tú debes actuar de cierta forma porque así debes hacerlo. Punto, se acabó. Pero, pero no hay otra razón, no. La única razón es que debes actuar así y ya está. Bien. Y está, obviamente, el imperativo categórico funda, ¿no? Esta moral del deber kantiana. Ahora, hay dos maneras de formular el imperativo categórico. Una de ellas es probablemente la que más se conoce, ¿bien? La primera formulación dice lo siguiente: actúa de tal forma
creas que deban actuar todos los hombres. Otra vez, ¿no? Universal. Lo que te está diciendo, y en otras traducciones es mucho más específica, actúa de tal manera que tu acción se convierta en una máxima universal. Te da mucha responsabilidad también esta formulación del imperativo categórico. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tú vas a estar frente a una situación en donde debes elegir cómo actuar, ¿no? Y cuando tú decidas cómo actuar, no solamente estás decidiendo cómo actuar en ese momento, ¿ah? Lo que estás haciendo es afirmando que todas las personas del mundo que se encuentren posteriormente en una situación parecida deben actuar como tú. Imagínate esa carga. Bueno, lo que está diciendo Kant es lo siguiente, ¿no? Eh, Imagínate que tu acción, todas tus acciones así, son leyes universales, se van a convertir en leyes universales. Si te parece que no deberían ser leyes universales, quiere decir que por ahí no es. Eso es lo que te está sentando Kant. Bien. Por ejemplo, imagínate que tú estás en la calle y vas a cruzar, ¿no? Un pase peatonal. Bien. Em, y a unos metros ves a una persona anciana, una persona bastante grande que tiene el bastón, ¿no? Tú te das cuenta que esa persona está como, no sabe, porque ya empieza el conteo para que cambie a verde para el peatón, ¿no? Eh, y está mirando para todos lados, porque seguramente esa persona está analizando si realmente le van a alcanzar los segundos para poder cruzar, ¿no? Este pase peatonal, ya que, bueno, si tú ves una persona grande ya tiene un movimiento más lento y encima está con el bastón, y muchas veces pues los autos no respetan eh, el pase peatonal, ¿no? Tiene un poco de temor. Entonces, en ese momento tú puedes actuar de dos formas, ¿no? Y acción, ¿no? Cada una de estas acciones no solamente va a ser una acción que tenga influencia en ti, sino va a tener una influencia generalizada. Eso tienes que pensar, ¿no? La primera opción es, estoy apurado, estoy apurada, tengo que llegar a cierto lugar. Simplemente cruzo y listo. Me olvido de lo que acabo de ver. Bueno, yo diría, bueno, entonces tú estás afirmando que todos deberían actuar así. La segunda opción es que tú te acerques, ¿no? A la persona y le digas, sí, ¿qué tal? Disculpe, necesita ayuda para cruzar, eh, ¿no? Al frente, ¿no? Puede tomarme el brazo, ¿no? Y cruzamos juntos, cruzamos juntas. ¿Qué estás haciendo allí? Estás sentando que todas las personas que posteriormente se encuentren, ¿no? En una situación parecida deben actuar como tú. Entonces tienes que maquinar esas dos opciones y a partir de allí decides, ¿no? Acuérdate que según el imperativo categórico, ni siquiera deberías esperar las gracias de esa persona. Ni siquiera. Bien, porque estás actuando conforme a la buena voluntad. El bien que es la buena voluntad. ¿Correcto? Ahora, la segunda formulación del imperativo categórico, que probablemente es más conocida, nos dice lo siguiente. Ningún hombre debe ser considerado como un medio, sino siempre como un fin. Es decir, no debemos aplicar esto. El imperativo hipotético, no, ningún medio. Y sobre todo, ningún hombre debe ser considerado como un medio, sino siempre como un fin. Aunque no lo creas y aunque no nos demos cuenta de primera mano, la segunda formulación del imperativo categórico está presente en muchas constituciones políticas de distintos países. ¿Por qué? Porque esta segunda formulación del imperativo categórico, jóvenes, se relaciona con un valor que también es comprendido por Kant, con la dignidad. Lo que te está diciendo aquí el imperativo categórico es que todos somos sujetos de dignidad.
Todos debemos ser vistos en tanto somos dignos. Y eso está expresado en, en las distintas constituciones, las nuestras también, ¿no? Nosotros somos sujetos de dignidad en tanto ciudadanos de nuestra nación. Nadie debería vernos como un medio, sino siempre como un fin, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú ya vas a estar en la universidad, ¿no? Ya estás en la universidad, tienes un amigo, una amiga que siempre va, ¿no? Entonces, es raro que esta semana, tú ya 2 días seguidos, esta persona no está yendo a clases y es raro que falte. Entonces, tú un día decides, ¿no? El segundo día ya a la noche en tu casa decides escribirle, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque he visto que no estás yendo a clases. ¿Estás bien? Esta persona te dice, hola, ay, gracias por preguntar, pero la verdad es que estoy bastante mal, no sé, tengo un virus, por ahí un resfrío, he estado con fiebre, con escalofríos, ya estoy un poquito mejor, pero el médico me ha recomendado reposo, así que creo que esta semana no voy a ir a clases. Y tú, uy, pucha, bueno, ojalá que te recuperes, ¿no? La persona te dice, y quería pedirte un favor. Sí, bueno, cuando yo vuelva a clases me podrías prestar tus apuntes, ¿no? De los distintos cursos y también si me avises si por ahí hay algún comunicado importante, ¿no? O sea, una prueba, un trabajo, algo que digan los profesores. Tienes dos caminos que podrías recorrer. El primero es decirle, sí, claro, sí, obviamente, no te preocupes, yo te aviso. Y listo, quedo allí. El segundo es el siguiente, pensar, ¿no? Es decir, me está pidiendo un favor. Bien. Eso quiere decir que en algún momento me va a tener que devolver el favor, ¿no? Hay muchas personas que han constituido su mente así, ¿no? Si yo te hago un favor, me debes un favor, eh, si alguien me hace un favor, yo después le tengo que devolver el favor. Imagínate que pienses así y digas, bueno, y te acuerdas que dentro de 2 meses tú vas a faltar porque vas a viajar por alguna cuestión familiar, vas a viajar, entonces esa persona te debe ese favor y tú posteriormente se lo vas a cobrar. Es decir, así como yo te hice el favor en ese momento que estabas enfermo, enferma, bueno, ahora no me puedes negar, ¿no? Para hacer lo mismo, ¿no? En la situación en la que yo estoy. En el segundo caso, Kant diría que estás viendo a esa persona como un medio, no como un fin, como un medio para obtener algo después, ¿no? Para no perder los temas de clases, ¿no? Para no atrasarte, ¿no? No lo estás viendo, no estás viendo a esta persona en tanto persona merecedora de dignidad. Bien, entonces a nadie, según esta segunda formulación del imperativo categórico, a nadie debemos ver nosotros como un medio para alcanzar cualquier tipo de objetivo, sino siempre como un fin en sí mismo. ¿Correcto? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Seguimos dentro del periodo moderno, pero aquí vamos a ver otra posición, ¿no? Precisamente la que critica Kant, el utilitarismo. Bien, el utilitarismo, una corriente cuyo máximo representante es el señor John Stuart Mill, el señor que tienes en pantalla. ¿Qué es lo que dice el utilitarismo? ¿Qué nos dice? Bueno, el utilitarismo va a presentar como principio ético lo siguiente. La acción más buena, correcta, es aquella acción que produce la máxima felicidad para el mayor número de personas. Bien, así nosotros identificamos, ¿no? Eh,
cómo es que debemos actuar. Y también definimos qué es el bien, ¿no? Respecto, por ejemplo, de mentir para evitar algún tipo de sufrimiento. El utilitarismo diría sí, totalmente. Si la mentira se justifica para evitar el sufrimiento de alguien y sobre todo del mayor número de personas, eh, está bien, ¿no? Aquí podemos aplicar, por ejemplo, podemos aplicar el utilitarismo al clásico dilema del tranvía, ¿no? Que vamos a ver la próxima clase, por ahí entre los dilemas éticos podríamos mencionar, ¿no? Hay dos caminos y el tren tiene que elegir uno de los dos, no puede parar, ¿verdad? En un camino tienes, en uno de los rieles tienes atrapada a una persona y en el otro tienes atrapada a 5 personas. ¿Cuál de los dos caminos irías? Kant diría, no hay manera de decidir esto. ¿Qué diría el utilitarismo? Voy por el camino donde hay una persona, pero ¿vas a provocar la muerte de una persona? Sí, pero según mi principio ético voy a salvar a 5. Bien, esta es la ética fundamental del utilitarismo. Debemos buscar generar la máxima felicidad al mayor número de personas. Entonces apunta a una cuestión de felicidad general. Mientras que, y esta es probablemente la diferencia con las otras éticas, ¿no? Mientras que en las otras éticas donde hemos hablado de felicidad también, hablamos de una felicidad individual, de una felicidad eh, particular. En el utilitarismo siempre vamos a preferir la felicidad colectiva. Mientras más personas, ¿no?, formen esta colectividad, mejor estamos aplicando este principio ético utilitarista. Bien, ahora, por último, ya eh, digamos ya un periodo mucho más contemporáneo, bien, tenemos la postura ética del filósofo George Edward Moore. Moore, en 1903, va a publicar un texto, probablemente su texto más importante, titulado Principia Ética. ¿Qué dice Moore en Principia Ética? Va a decir lo siguiente, ¿bien? A lo largo de toda la historia de la filosofía, los filósofos se han dedicado a una cosa y ni siquiera la han logrado. Dice. Han querido definir el concepto de bien. Le han dado distintas características, le han dado mil vueltas al concepto de bien. ¿Te acuerdas que te dije que el concepto de bien era importante en la historia de la filosofía? Bueno, para Moore también es importante, pero dice que lo han estudiado mal. ¿Sí? Por ejemplo, han querido ver las características del bien, como si fuese un objeto, como si fuese un objeto que tú puedes, eh, digamos, repartir en distintas secciones y puedas estudiar cada una de ellas, ¿no? A esta práctica, ¿cómo la llama Moore? Falacia naturalista. Dice, no puedes comprender el concepto de bien en estos términos racionales. Estás cayendo en, en algo que no te va a traer los frutos que quieres y dice Moore, no, no nos ha traído los frutos que queremos. Hasta ahora no se puede definir el bien. ¿Y por qué no se puede definir el concepto de bien? Porque el concepto de bien es un concepto simple. Es un concepto totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión. Para Moore no necesitamos estudiar, ¿no?, toda la historia de la ética, no necesitamos construir nuevos sistemas para comprender cómo actuar bien. ¿Por qué? Porque él va a defender una posición conocida como intuicionismo moral. Tú, yo, eh, junto con otras personas, tenemos una experiencia de vida y una formación distinta, ¿no? Por ejemplo, yo estudié filosofía y otra persona pudo haber estudiado, no sé, algún tipo de ingeniería. Otra persona no llegó a la educación superior.
no accedió a la educación superior. ¿Qué diría Moore? Que todos nosotros tenemos una intuición moral y que todos nosotros, a pesar de tener distintas edades, distinto género, distinto grupo social, distinta formación también académica, ¿no? Educación, etcétera, todos nosotros tenemos una intuición moral que nos permite diferenciar qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué acción es correcta, qué acción es incorrecta. En intuicionismo moral, por ejemplo, ¿no? Cuando bueno, pronto ya van a ser las elecciones generales en nuestro país y cada vez que se acerca la inscripción de candidatos, siempre sale a la palestra un debate, ¿no? ¿Qué cosas se deberían exigir para que un ciudadano peruano pueda ser candidato a la presidencia de la República? A día de hoy, si no me equivoco, tienes que ser un ciudadano peruano mayor de 35 años. Y no sé, la verdad es que no sé si todavía se mantiene este límite de no tener sentencias por corrupción. Bueno, desde hace mucho tiempo, el único requisito era ser ciudadano peruano mayor de 35 años para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y esto generaba un debate, ¿no? Decían, deben exigir que tengan por lo menos un título universitario. ¿No? Deben exigir, no sé, digamos, este era un punto, no deben tener estudios, deben tener posgrados, deben ser doctores. Otras personas decían, deben tener una carrera que realmente sirva, y casi todos decían, deben ser economistas, ¿no? Debe ser abogado, porque se consideraba que estos eran los estándares para que un potencial, un posible presidente, presidenta de la República, actúe de manera correcta, ¿no? Y del otro lado, otro grupo de personas decía, pero si hemos tenido presidentes con ese perfil, ¿no? Economistas, presidentes que han estudiado en el extranjero, presidentes que se han graduado con honores. Y todos están en este momento siendo procesados por actos de corrupción y muchos ya están cumpliendo prisión por ello, ¿no? ¿Qué diría Moore? Moore diría exacto. No podemos nosotros definir, ¿no? Como no podemos definir el concepto de bien, no vale de nada eh, creer, ¿no? Que una formación específica va a lograr que una persona actúe de manera correcta, de manera buena, ¿no? Porque todo se basa en la intuición moral. ¿Bien? Una persona que no tiene probablemente, y eso es una posibilidad, ¿no? Una persona que no tenga los estudios superiores y los grados y etcétera que a veces se exigen, puede actuar de manera correcta mucho más rápido mucho más adecuada que otras que sí tienen todos estos laureles. ¿Por qué? Según la concepción de Moore, por la intuición moral. Bien, jóvenes, ¿todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien, entonces, si tenemos tiempo, bien, muchas gracias, me alegro. Eh, Me dan un segundo, por favor, para poder compartir los ejercicios de esta semana y vamos a, pues, desarrollar los que nos permita los minutos que nos quedan. A ver. ¿Se logra ver el documento correctamente? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, bien, gracias. A ver, vamos a leer entonces. La lectura complementaria es precisamente un extracto de la Ética a Nicómaco.
de Aristóteles. Dice lo siguiente. Existen pues dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo. La ética, en cambio, procede de la costumbre, como lo indica el nombre, que varía ligeramente del de costumbre, o sea, el ethos. De este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Así, la piedra que se mueve por naturaleza hacia abajo, aunque se intentara acostumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces, ni el fuego hacia abajo, ni ninguna otra cosa de cierta naturaleza podría acostumbrarse a ser de otra manera. Con respecto a este extracto de la Ética a Nicómaco, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Acaso que las virtudes del ser humano no se pueden cambiar? Eh, ¿O que las costumbres del ser humano se pueden modificar? ¿O que las virtudes no tienen ninguna conexión con el sujeto? ¿O acaso podemos decir que las costumbres no son modificables pues son naturales? O por último, que las virtudes y las costumbres son cosas opuestas. ¿Qué podemos asegurar aquí? Mira, aquí hace una diferenciación entre dos virtudes, ¿bien? Las dianoéticas y la ética. La dianoética se da por la enseñanza y la ética por la costumbre, ¿bien? Por el hábito. Y a partir de allí nosotros podemos afirmar que ninguna de las virtudes se produce por naturaleza, ya que lo que existe por naturaleza no se modifica por la costumbre. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros aquí? Si las virtudes no se dan por naturaleza, porque por naturaleza nada se puede cambiar, es posible que afirmemos que las costumbres precisamente del sujeto sí se pueden modificar, ¿no? Porque no se están dando a través de la naturaleza. Bien. Entonces, la lectura complementaria, la alternativa correcta, es la letra B. Avanzamos un poco más y tenemos el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Para Gustavo, las virtudes se adquieren por medio del hábito. Es por ello que todos los días ejercita la amabilidad, pues considera que solo por medio de la práctica constante alcanzará la excelencia en su trato con las demás personas. Estas acciones de Gustavo coinciden ¿con qué cosa? ¿Acaso con la ética de la virtud de Aristóteles? ¿Acaso con el intuicionismo moral de Moore? ¿O con la ética deontológica de Kant? ¿Con la teoría utilitarista de John Stuart Mill? ¿O por último con la ética cristiana de San Agustín? ¿Con cuáles de estas teorías éticas está de acuerdo las acciones que lleva a cabo Gustavo? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta, joven? Muy bien, ¿no? La letra A. ¿Cuál es el término clave aquí? El hábito. Recuerda que para Aristóteles, la virtud se va a generar por medio del hábito. Nosotros no somos hombres o sujetos virtuosos porque en un momento a alguna fuerza natural se le ocurrió que nosotros seamos virtuosos. No, hay que practicar.
la virtud, dice Aristóteles. Y a partir de esa práctica se genera en nosotros una costumbre o un hábito. Y así nos volvemos sujetos virtuosos y por tanto felices. En este caso, Gustavo, ¿qué está haciendo? Todos los días practica ser más amable. En algún momento ya ni siquiera va a necesitar practicar, lo va a hacer, ¿no? De manera inherente a él, va a tener estas acciones de amabilidad a través del hábito. Bien, entonces esto se eh, colige con la ética de Aristóteles. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 2. Matías considera que ninguna manifestación política requiere de pérdidas humanas, pues la dignidad humana solo es garantizada si consideramos que las personas son fines en sí mismos y no medios para otros fines. La reflexión de Matías guarda relación con qué cosa. ¿Acaso con el dicho de que las virtudes que se adquieren por educación, según Aristóteles, o con el imperativo categórico de Kant que no espera recompensa, bien, eh, o con la ética utilitarista de John Stuart Mill que piensa en la mayoría, o con el imperativo hipotético de Kant, el cual espera algo a cambio, o acaso tiene que ver con las virtudes que se adquiere por costumbre según Aristóteles. Matías dice, ninguna manifestación política requiere de pérdidas, ¿no? Es decir, una manifestación ciudadana respecto siempre algunas, ahora que hemos atravesado varias, ¿no? Contra los distintos niveles del gobierno, ¿no? Ninguna necesita tener pérdidas humanas, ¿no? Porque la dignidad solamente se puede garantizar si consideramos a las personas como fines en sí mismos y no como medios para otros. Es decir, no necesitamos mártires en ese tipo de manifestaciones, ¿no? Porque em, estaríamos arrebatando la dignidad de estas personas. La reflexión de Matías, entonces sí, muy bien, ¿no? Guarda relación con el imperativo categórico kantiano, ¿no? El imperativo categórico kantiano que nos dice que nosotros debemos actuar de una manera porque así debemos hacerlo y no debemos esperar nada a cambio, ¿no? Específicamente estamos hablando de la segunda formulación del imperativo categórico. Ver al otro siempre como fin en sí mismo, nunca como un medio para alcanzar alguna cosa. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un medio, no lo estamos viendo como sujeto poseedor de dignidad. Bien, entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 3. Ignacio decide ayudar a una señora que le acaba de pedir una limosna porque frente a él se encuentran sus menores hijos, quienes le observan. Ignacio considera que debe ayudar porque los pequeños lo están mirando y él quiere que ellos vean que su padre es buena persona. O sea, los hijos son los hijos de Ignacio, ¿no? La acción de Ignacio alude ¿a qué alude? ¿Acaso al eudemonismo que apunta a que debemos alcanzar la felicidad? ¿Acaso al utilitarismo que mide las acciones por su efecto en la mayoría? ¿O acaso tiene que ver con el imperativo hipotético, ya que se actúa según una condición? ¿O se refiere al intuicionismo moral que reflexiona sobre el concepto del bien? ¿O acaso se refiere al imperativo categórico, pues la acción es posible de universalizar? ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes, en el ejercicio número 3? Casa. La C, ¿no? ¿Bajo qué imperativo está actuando Ignacio? No, otra vez, ¿no? Ignacio decide ayudar a una señora que le acaba de pedir una limosna
porque frente a él están sus menores hijos, están los hijos de Ignacio, ¿bien? Ignacio está con sus hijos y los hijos están observando a Ignacio. Entonces Ignacio dice, debo ayudar, ¿no?, a esta señora porque mis hijos me están mirando y lo que él desea es que sus hijos vean que su papá es una buena persona. ¿A qué concepto de la filosofía kantiana podemos aplicar esto? Al imperativo hipotético, ¿no? ¿Cuál es la forma del imperativo hipotético? ¿Te acuerdas? Buscar un beneficio mismo. Bien, sí, ¿no? Pero ¿cuál es la forma? ¿Qué dice? Si quieres alcanzar algo, debes actuar de cierta manera, ¿no? Esa es la forma. Si tú quieres obtener este beneficio, debes actuar de cierta manera. Te pone una condición. Bien, el imperativo hipotético te pone esa condición. Y para Kant, obviamente, esto no cumple con lo que él está asegurando en su ética deontológica, en su ética del deber, ¿no? Pero en este caso, sí, en este caso la acción de Ignacio se configura dentro de lo que nosotros entendemos como imperativo hipotético. Bien, entonces, ejercicio número 3, la alternativa correcta es la letra C. Muy bien, ¿no? Sí, si quieres A, haz B, te dice el imperativo hipotético. Muy bien. Avanzamos. Nos queda, sí, nos queda tiempo. Ejercicio número 4. Gerardo se ha propuesto buscar el mayor beneficio para su propia vida. Además, él afirma que las instituciones deben garantizar el mayor bien para la mayor parte de la población, pues la mejor acción es la que produce la máxima felicidad del mayor número de personas posible. Por añadidura, Gerardo cree que los placeres son iguales y de lo que se trata siempre es de producir más felicidad y menos dolor. De ese enunciado nosotros podemos entender que la posición de Gerardo coincide con qué. ¿Acaso con las virtudes éticas de Aristóteles, que piensa que se dan únicamente por costumbre, o con la ética de Agustín, que refiere que al hacer la voluntad de Dios alcanzamos la felicidad? ¿O acaso lo que piensa Gerardo tiene que ver con la ética intuicionista de Moore, que plantea que el bien es un concepto incomprensible? O tal vez está de acuerdo con el utilitarismo de John Stuart Mill, quien sostiene que la mejor acción es la que produce el bienestar de la mayoría. Por último, ¿acaso Gerardo es kantiano y está de acuerdo con la ética deontológica de Kant, que quiere que las acciones morales se tornen, ¿no?, universales? ¿Cuál de estos filósofos estaría de acuerdo Gerardo? Muy John Stuart bien, Mill. muy bien, sí. Con el utilitarismo de Mill, que nos dice el principio ético utilitarista, la acción mejor, la acción más buena, la acción más correcta es la que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bien, y esto obviamente es lo que sostiene Gerardo, ¿no? Las instituciones deben garantizar el mayor bien para la mayor parte de la población, ¿no? Pues la mejor acción es la que produce la máxima felicidad en el mayor número de personas. Ahora, las instituciones públicas cumplen esto porque sí, en teoría se sigue, sobre todo en las políticas públicas, se suele seguir el utilitarismo, porque se dice que uno gobierna para todos, ¿no? Para toda la nación. Representantes, tanto en el legislativo, en el ejecutivo y en los distintos niveles de gobiernos, distritales, municipales, gobiernan para todos. O sea, gobernar para todos los que deben buscar con sus políticas públicas, con las ejecuciones de las obras, etcétera, declaraciones de leyes y más, es el beneficio de la mayoría. ¿Bien? Entonces, el ejercicio número 4, alternativa correcta, letra D. ¿Nos alcanza, sí, nos alcanza tiempo para una pregunta? Ejercicio número 5. Alfonso decide establecer un tiempo prudencial para el uso del teléfono. Ni estar pendiente ni dejarlo olvidado al punto de estar incomunicado de sus labores de las cuales tiene responsabilidad.
Él piensa que esto debe ser guiado por la razón. El comportamiento de Alfonso alude ¿qué cosa? ¿Acaso a la vida licenciosa que Aristóteles plantea según su ética hedonista? ¿O a la intuición moral propuesta por Moore que refiere un acercamiento al bien? ¿O a la obediencia de la voluntad a la razón, planteamiento propio de la deontología? ¿O acaso Alfonso está de acuerdo con la problemática del mal propuesta formulada por San Agustín? Por último, ¿acaso su comportamiento alude a la vida moderada que Aristóteles plantea a través de su ética eudeumonista? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Muy bien, ¿no? La letra E. La vida moderada a través, sobre todo planteada a través de la teoría del justo medio. Bien. Entonces, ejercicio número 5, alternativa correcta, letra E. Dejo de compartir para inmediatamente compartir otra vez las diapositivas. Bien, tienes en pantalla entonces las claves de todos los ejercicios de esta semana, semana número 13. Gracias a todos, jóvenes, por su atención y siempre su activa participación durante estas 2 horas casi. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Tengan un buen día. Gracias, Miss, cuídese. Ya. Chao.